Hola, en este video vamos a ver leyes de conservación, sistemas de partículas, y estaría bueno que además de verlo me comenten qué piensan del video, si sirve, si no sirve, y para aquellos que son alumnos de la materia que me avisen y coordinamos algún día y hacemos clase de consultas si necesitan. O por ahí quieren, viendo algún problema de la guía, quieren entender mejor la justificación teórica de algún paso que hacen para resolver el ejercicio o lo que fuera. De este o cualquiera de los temas que ya hayamos visto o alguno que todavía no haya tratado pero que ya estén tratando en las guías, avísenme y hacemos un meet o algo, nos reunimos y discutimos, coordinamos algún horario. Bueno, los dejo con el video. Hablemos entonces de leyes de conservación. La primera ley de Newton, la ley de inercia, nos dice que en ausencia de fuerzas externas la velocidad es constante en sistemas inerciales. Recordemos que la velocidad es el límite de un cociente entre la variación de posición y el intervalo de tiempo que transcurrió, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Pero cuando digo que es variación de posición, ¿a la posición de qué me estoy refiriendo? Si el cuerpo es puntual como un punto geométrico de matemática, bueno, está todo bien. Es la posición de ese punto donde estaría concentrada toda la masa, toda la existencia del cuerpo. Pero en general los cuerpos no son puntuales, están extendidos en el espacio, ocupan muchas posiciones, no una. Entonces, ¿qué posición estoy considerando? Tendrá que ser algún punto que representa al cuerpo, pero ¿cómo escogemos ese punto? Primero que nada podríamos pensar al cuerpo como constituido por muchos pedacitos, muchos cuerpitos, cada uno con pequeña parte de la masa total del cuerpo grande. Podemos pensar que cada uno de esos cuerpitos es puntual o respecto a la escala total del cuerpo macroscópico, el grande, el que está constituido por esos cuerpitos, cada uno de esos cuerpitos es lo suficientemente pequeño como para poder aproximarlo a un cuerpo puntual. Y entonces si cada uno tiene una posición, podemos pensar que el cuerpo tendrá una posición promedio. Ahora bien, ¿cómo se hace ese promedio? Más aún, ¿sabemos qué es un promedio? Como ejemplo podemos pensar en las notas de los alumnos de un curso. Habrá una cierta cantidad de alumnos que se sacaron 10, otra cierta cantidad de alumnos que se sacaron 9, 8, 7, 6, 5, etc. Pongamos acá esta distribución que estoy escribiendo acá y supongamos que, bueno, entonces en total son unos 20 alumnos, son 20 notas y queremos calcular la nota promedio del curso para saber, no sé, qué tan bien le fue al curso. Sumamos todas las notas y las dividimos por la cantidad de alumnos. Eso nos va a dar un valor que va a estar entre 1 y 10, o bueno, entre la nota mínima y la nota máxima que haya salido, y que nos debería representar o dar una idea de cómo le fue al curso en general. Ahora también lo que podemos hacer es reagrupar, sumar todas las mismas notas y ver cuántas veces se repite la misma nota. Por ejemplo, acá tengo 2 veces repetida la nota 10, 4 veces repetida la nota 9, 2 veces la nota 8 y así siguiendo. Puedo multiplicar a 10 por la cantidad de alumnos que se sacaron esa nota, puedo multiplicar a 9 por la cantidad de alumnos que sacaron esa nota, etc. Y también puedo distribuir la división y me va a quedar algo como lo que estoy escribiendo acá. Fracciones multiplicando a cada nota. Esas fracciones se llaman el peso o la ponderación de cada nota posible. Notar que además si yo sumara todas las ponderaciones me tiene que dar igual a 1. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, calcular una posición promedio en el espacio, podríamos pensar que cada cuerpito, cada masita pequeña que constituye un cuerpo grande, tiene una posición y a cada una de esas posiciones le podemos dar una ponderación. La pregunta sería, ¿cómo la ponderamos? ¿De qué forma? ¿Con cuál criterio? Claro, lo más fácil sería que todos los pedacitos tuvieran la misma masa. Como no puede haber más de un pedacito por posición, uno le asignaría a todos la misma ponderación. Y entonces, bueno, sería mucho más fácil. Ahora bien, ¿qué pasa si en distintas posiciones o en distintos pequeños volúmenes más o menos del mismo tamaño tengo mayor concentración de masa? En esos casos uno siempre también podría imaginar que a cada masa finita la puede cortar en todos pedacitos iguales que tengan la misma masa chiquita y entonces asignarle un peso. En definitiva, uno podría decir que lo que más importa es donde hay más masa. Y entonces una manera de hacer la ponderación es decir, bueno, suponer que con la fracción de masa total ubicada en cada posición podemos darle a esa posición ese peso, el de la fracción de masa.
Fracción de masa, ¿a qué me refiero? Justamente a qué parte de la masa total se encuentra ubicada en esa posición. Por ejemplo, si un cuerpo extenso está formado por cuerpos puntuales en las posiciones R1, R2, R3, R4, etc. y tienen masas M1, M2, M3, M4, la masa total será la suma de esas masas, M1 más M2 más M3 más M4 y así siguiendo. Y la posición promedio ponderada con la fracción de masa será ese vector R representativo del cuerpo igual a la masa del cuerpo 1 dividido la masa total por la posición del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2 dividido la masa total por la posición del cuerpo 2 más la masa del cuerpo 3 dividido la masa total por la posición del cuerpo 3 y así siguiendo. Si tenemos masas distribuidas en el espacio, es claro que esta posición promedio estará más o menos en una posición central, pero central en el sentido de esta ponderación con las masas, así que uno habla de una posición del centro de masa. Se puede entonces definir una velocidad del centro de masa. ¿Qué hacemos? Agarramos esa posición del centro de masa y la derivamos respecto del tiempo, que era como definíamos la velocidad. Si pensamos también que esa posición es igual a esa suma de posiciones ponderadas con sus masas, podemos distribuir la derivada y nos terminamos encontrando que es también un promedio de las velocidades ponderadas con las masas. Y esto no solo es para cuerpos rígidos, también para cuerpos deformables, para un gas dentro de un globo, o para un gas fuera de un globo, o para un enjambre de mosquitos, o para cualquier conjunto de cuerpos puntuales. Y si no son puntuales, igual la posición de cada uno también se puede calcular así, es decir, a cada cuerpo no puntual le podemos calcular una posición del centro de masa, y una vez que tenemos la posición del centro de masa de cada cuerpo no puntual, podemos calcular la posición del centro de masa del conjunto de esos cuerpos no puntuales. Podemos responder la pregunta original cuando decíamos que hablábamos de la velocidad de un punto representativo del cuerpo. Ahora podemos decir qué punto es el punto donde se ubica su centro de masa. Y entonces podemos ahora también mirar a la primera ley, a la ley de inercia, con otros ojos. Podemos decir que en ausencia de fuerzas externas, la velocidad del centro de masa permanece constante. Y notemos que si yo a esa velocidad del centro de masa la multiplico por la masa total del cuerpo, ahora me va a quedar que la masa total por la velocidad del centro de masa es igual a la suma de la masa por la velocidad de cada uno de los cuerpos que lo constituyen, de cada uno de los cuerpitos que lo constituyen. Y estamos diciendo que eso es constante. Y si recordamos lo que hablamos en el video de dinámica, masa por velocidad es la forma sugerida para la cantidad de movimiento. Así que lo que tenemos es que la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los cuerpitos que constituyen al cuerpo grande es igual a la cantidad de movimiento que tendría el cuerpo grande si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa y se moviera con su velocidad del centro de masa. A esa cantidad la vamos a llamar cantidad de movimiento del centro de masa o cantidad de movimiento total del cuerpo. Y lo que nos dice la primera ley, la ley de inercia entonces, es que en ausencia de fuerzas externas se mantiene constante la cantidad de movimiento del sistema, pero o sea, acá hay que pensar como que, hey, yo tengo varios cuerpos, cada uno tiene cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos podría estar variando, pero la suma de todos ellos tiene que dar una constante. Es decir, en ausencia de fuerzas externas, conservación de la cantidad de movimiento, pero pensada así, como la suma de la cantidad de movimiento de distintos cuerpos que están en ese sistema. Y bueno, cuando digo también ausencia de fuerzas externas, me refiero a que la suma de las fuerzas externas se anula. No necesariamente quiere decir que no haya fuerzas externas, pero la sumatoria de esas fuerzas externas se tiene que anular. Y tampoco hace falta de que sea en las tres direcciones del espacio. Podría ser en alguna sí, en otra no. Entonces uno tendría que alguna componente de la cantidad de movimiento se conserva y las otras no necesariamente. Por supuesto, siempre hablando en sistemas inerciales. Y de vuelta, tal vez acá sí estamos haciendo un pequeño salto de fe, porque realmente cuando uno piensa en la ley de inercia está pensando en un cuerpo donde más o menos todas las masitas del cuerpo se mantienen más o menos juntas, formando un cuerpo más o menos armado. Y yo estoy tratando de generalizar esta idea a, bueno, si tengo muchos cuerpos y formo un conjunto arbitrario de cuerpos y considero fuerzas externas a ese conjunto hechas por agentes externos, también tendría una ley de conservación de la cantidad de movimiento para ese conjunto de cuerpos
cuerpos que podrían no tener ninguna vinculación entre sí, simplemente es algo arbitrario que yo escogí. Bueno, vamos a seguir desarrollando la idea, pero ya es sugerente este resultado. Bien, para seguir desarrollando esta idea, pensemos en dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B. Pensemos que se hacen fuerzas entre ellos, uno sobre el cuerpo A, el cuerpo B hace una fuerza, sobre el cuerpo B, el cuerpo A hace una fuerza. La tercera ley de acción y reacción nos dice que la fuerza que el cuerpo A hace sobre el cuerpo B es igual a menos la fuerza que el cuerpo B hace sobre el cuerpo A. Aclaremos también que sobre esos dos cuerpos no actúan fuerzas externas a ese conjunto de dos cuerpos. En ese caso podemos decir que la fuerza que A le hace a B es la fuerza total sobre B y que la fuerza que B le hace a A es la fuerza total sobre A. Y ahora recordemos la segunda ley de Newton. Dijimos que la fuerza total sobre un cuerpo era igual a la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo, o mejor dicho, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Así que podemos reemplazar la fuerza que A le hace a B como la derivada de la cantidad de movimiento de B respecto del tiempo, y la fuerza que B le hace a A como la derivada de la cantidad de movimiento de A respecto del tiempo. Reacomodando, podemos eso verlo como la derivada temporal de la suma de las cantidades de movimiento del conjunto, es decir, la cantidad de movimiento total. Eso igualado a 0. Lleva a que la cantidad de movimiento total, PA más PB, es constante. Bueno, ahí tendrían que recordar que la derivada de una constante es igual a 0. Lo que estamos viendo, aunque sea para solo dos cuerpos, es la misma conclusión que habíamos sacado antes, bueno, es con un salto de fe que en la primera ley, pero ahora en la tercera ley no hay ningún salto de fe. El resultado, por lo menos para dos cuerpos, es ese. Si la fuerza total sobre el sistema AB es 0, la derivada temporal de la cantidad de movimiento es 0. Es decir, la cantidad de movimiento es constante, se conserva. Los cuerpos pueden subir o bajar su cantidad de movimiento particular, pero la suma, el total de la suma, es constante. Pensemos entonces en otra situación o en una situación quizás más general. Pensemos un cuerpo sobre el cual otros cuerpos le están haciendo fuerzas. Pongamos que tenemos el cuerpo A y hay cuerpos B, C, D, E actuando sobre ese cuerpo A. Nosotros por la segunda ley sabemos que la fuerza total sobre A es la derivada temporal de la cantidad de movimiento de A, pero esa fuerza total sobre A la podríamos descomponer en la fuerza que B le hace a A, más la fuerza que C le hace a A, más la fuerza que D le hace a A, más la fuerza que E le hace a A. Podemos pensar en el diferencial, en el pequeño incremento, el incremento infinitesimal de la cantidad de movimiento. Incremento o decremento, no lo sé, variación en realidad de la cantidad de movimiento. La vamos a poder pensar como que es la suma de términos que son cada una de esas fuerzas multiplicada por el pequeño intervalo de tiempo en el que actuaron esas fuerzas. Y nos termina dando algo con unidades de cantidad de movimiento también. Así que podríamos, a la luz de lo que hemos estado mencionando antes, preguntarnos si valdrá interpretar eso como que cada uno de esos términos es un pequeño aporte de variación de cantidad de movimiento debido a la interacción entre B y A, entre C y A, entre D y A, entre E y A. Siempre todo esto es interpretando lo que nos está sugiriendo todo lo que estuvimos viendo antes. Bien, lo que hemos discutido hasta el momento se podría hacer más formalmente. Supongamos sistemas de cuerpos numerados y apliquemos la segunda ley a cada uno, es decir, la fuerza total sobre el cuerpo 1 es igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento del cuerpo 1. La fuerza total sobre el cuerpo 2 es igual a la derivada de cantidad de movimiento del cuerpo 2. Y así siguiendo, la fuerza total sobre el cuerpo I es igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento del cuerpo I. Ahora esa fuerza total la podríamos descomponer como la fuerza externa sobre I más la fuerza interna sobre I. A su vez, la fuerza interna sobre I podríamos pensar que es la suma de todas las fuerzas que los otros cuerpos del sistema le hacen a I. Es decir, es la suma sobre todos los J distintos de I de las fuerzas que J hace sobre I. Cada cuerpo J tendrá por tercera ley una contribución que también va a ser igual y opuesta a cada una de esas fuerzas. Es decir, si yo ahora sumo sobre todo I, desde I igual a 1 hasta la cantidad total de cuerpos, todas esas fuerzas se van a terminar cancelando. Es decir, si sumo ahora todas las segundas leyes de Newton juntas, me va a quedar la sumatoria de fuerzas hechas sobre cada cuerpo, pero por fuerzas externas,
más la sumatoria de todas las fuerzas internas del sistema que se hacen las unas a las otras, y esas son las que se cancelan por la tercera ley de Newton. Mientras que del lado derecho de la igualdad nos queda la derivada de la cantidad de movimiento total, es decir, la derivada de la suma de las cantidades de movimiento. Y a la suma de fuerzas externas sobre cada cuerpo podemos considerar lo que es la fuerza externa total sobre el sistema. Entonces nos queda que la fuerza externa total es igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento total. Pero si esa fuerza externa total, es decir, la sumatoria esa de fuerzas externas, da igual a 0, entonces podemos asegurar que la derivada temporal de la cantidad de movimiento total es 0, es decir, la cantidad de movimiento total es constante. Y eso es lo mismo que había dicho antes, medio chapuceramente tal vez usando la primera ley, o muy restringidamente para un caso muy particular usando la tercera ley. Podemos decir que las leyes de la dinámica, todas las tres, esconden, no muy disimuladamente, la conservación de la cantidad de movimiento. La pregunta sería si la cantidad de movimiento es la única moneda de intercambio de la naturaleza o hay más propiedades conservadas. Digo moneda de intercambio porque uno en el momento en que piensa que la propiedad es conservada de alguna manera se la imagina como algo que los cuerpos o porciones de la naturaleza se intercambian, se dan unas a las otras, esa cosa conservada. No es obligatoria esa interpretación, algunos dicen que simplemente habría que pensar a las magnitudes conservadas como funciones de una serie de parámetros del sistema y que simplemente vemos que esa combinación de numeritos, esa formulita, se mantiene constante, pero a mí me gusta pensarlo así, como que se entregan mutuamente cantidad de movimiento los cuerpos, que uno le pasa un poco de la cantidad de movimiento que lleva, que es como si fuera algo que acarrea y se lo entrega al otro. En definitiva, no cambia nada en lo que se refiere a predicciones. Para responder esa pregunta tendríamos que ver un par de ejemplos. Pensemos primero en dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, quietos con velocidad 0. En tal caso la cantidad de movimiento total de ese sistema es 0 porque la cantidad de movimientos individuales es 0. Ahora pensemos que esos dos cuerpos tienen velocidades enfrentadas, o sea, en la misma dirección pero con sentido opuesto, y que justo esas velocidades son tales que la cantidad de movimiento total, la suma de las dos cantidades de movimientos de cada uno de esos cuerpos, da 0 también. Es claro que en las dos situaciones planteadas la cantidad de movimiento será 0, pero son bien distintas una de la otra. En el primer caso es una situación muy pasiva, mientras que en el segundo caso, bueno, hay más actividad, es una situación más activa. Así que podríamos preguntarnos si esa actividad será alguna especie de propiedad de la naturaleza, si es conservada, si no lo es. Bueno, tendríamos que decir a qué estamos llamando actividad, es decir, si hay alguna manera de cuantificar esa actividad. Otro ejemplo que podemos pensar, un muro y que se le dispara una bala de cañón que tiene una cierta masa, una cierta velocidad. Si la rapidez es más grande o si la masa es más grande, esa bala de cañón hace más cosas sobre el muro que si su masa es pequeña o su rapidez es pequeña. Es decir, actúa más, transforma más. Bueno, sí, la va a destrozar, el muro lo va a romper, pero digamos, va a estar haciendo más. Entonces uno diría que realiza una mayor actividad quizás. Pensemos en otro ejemplo, un bolillero de lotería. Cuando más rápido reboten mayor cantidad de bolillas, más activo está su interior. Esto nos puede llevar a preguntarnos si agregar constituyentes activos agrega actividad al total. Pensemos en otro ejemplo más. Pensemos en una bola de goma que arrojamos contra el suelo. Realmente son muy saltarinas esas bolas de goma. A veces parece que pueden alcanzar la misma altura desde la que fueron soltadas o casi, o la misma rapidez con la que fueron arrojadas. Eso nos da la sensación de que, por lo menos con esas bolas de goma saltarinas, es como si la actividad de la bola, que veníamos diciendo que deberá depender de la masa o la rapidez, se conservara, ¿no? Se pueden seguir pensando muchos otros ejemplos, y uno puede llegar a convencerse que para cuerpos individuales y puntuales existe alguna medida de su actividad que crece con la rapidez y la masa, que es aditiva en sistemas de varios cuerpos, que cuando los cuerpos al final de un proceso no quedan ni deformados o transformados de algún modo, entonces esa actividad parece conservarse. Y bueno, sí, es cierto, tal vez son medios vagos estos conceptos que estoy diciendo de actividad, pero digamos, no podemos negar que de estos ejemplos o experiencias que les estoy mencionando, parece que hubiese algo en común. Lo llamo actividad a falta de ideas mejores.
En muchos aspectos se parece a la cantidad de movimiento. Lo más simple que estaríamos tentados a proponer es que tiene alguna forma que irá como la masa por la rapidez, pero se puede ver un ejemplo donde esta expresión estaría demostrando que no funciona bien. Por ejemplo, pensemos en un caso en el que esperamos conservación de la actividad, digamos un choque entre cuerpos elásticos que luego del choque tienen la misma forma que al principio, que no consumen actividad en transformarse. Empíricamente sabemos que si un cuerpo de menor masa impacta sobre otro de mayor masa que estaba quieto, entonces siempre rebotará hacia atrás, al menos en las condiciones que estamos planteando, sin deformación y sin transformación. Déjenme hacer el dibujito. Uno tiene acá un cuerpo de masa grande, otro con masa más chica y lo impacta, y luego del impacto tenemos que el cuerpo chiquito sale para atrás y el otro, bueno, probablemente salga hacia adelante. Entonces la conservación de la cantidad de movimiento nos dice que la cantidad de movimiento que tenía inicialmente el cuerpo pequeño termina siendo igual a una cantidad de movimiento distinta de ese cuerpo pequeño más la cantidad de movimiento que le quedará al cuerpo grande. Si suponemos que todo el movimiento, antes y después del choque, los cuerpos quedaron con movimiento en la misma recta, podríamos escribir esos vectores en módulo metiendo algún signo donde corresponda. Si estamos tomando positivo hacia la derecha, sería de esperar que luego de la colisión el cuerpo pequeño vaya hacia la izquierda y entonces iría con signo negativo. Ahora ensayamos esa expresión que habíamos dicho de la actividad, masa por rapidez. Si la actividad en estas condiciones debería ser conservada y valiese la forma que habíamos dicho de masa por rapidez, es decir, masa por módulo de la velocidad, quedaría esta expresión que es igual a la anterior salvo por el signo menos. Y entonces esas dos expresiones no se pueden cumplir simultáneamente. Así que esas expresiones se contradicen. Por lo tanto, tenemos que probar otra forma de definir a esa cosa a la que llamamos actividad. Igual sigue siendo algo que esperamos que crezca con la masa y con la rapidez, pero ya no tendrá una relación tan simple como decir simplemente masa por rapidez. Por el momento vamos a pensar esa actividad de una sola partícula como una función t que depende de la masa m y la rapidez v, que crece con m y con la rapidez. Y por ahora vamos a pensar en un choque entre dos cuerpos que no terminan ni deformados ni transformados de ninguna manera. Solamente se modifica su condición cinemática, es decir, sus velocidades. Vamos a suponer que la suma de las actividades se conservan desde la perspectiva de todos los sistemas inerciales. Así que pensemos en general, el cuerpo A, el cuerpo B tendrán sus velocidades y impactarán en algún punto, se intersectan en algún punto y luego de ese punto, bueno, no sé, rebotan, salen hacia algún lado, cada uno con unas velocidades finales, velocidad final de A, velocidad final de B, y por conservación de la cantidad de movimiento podemos escribir que la suma de las cantidades de movimientos iniciales es igual a la suma de las cantidades de movimientos finales, y por si nos interesara calcularlo o tenerlo presente, podríamos también calcular la velocidad del centro de masa de la manera que ya habíamos visto antes, es decir, podemos escribir que la velocidad del centro de masa es la velocidad de A multiplicado por la masa de A sobre la masa total más la velocidad de B multiplicado por la masa de B sobre la masa total, y podría ser las velocidades iniciales o las velocidades finales. En principio, si ese sistema está aislado y no actúan fuerzas externas sobre él, debería dar lo mismo calcularlo antes o después del choque, la velocidad del centro de masa no cambiaría. Recordemos algo que hemos mencionado en algún otro video anterior. Para sistemas que se trasladan uno respecto del otro, las velocidades entre estos sistemas de referencias se relacionan de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que hay un sistema 1 y un sistema 2. Si decimos que tenemos la velocidad de A medida en el sistema 1, esta se puede expresar como la velocidad que lleva el sistema 2 medido respecto al sistema 1 más la velocidad que se mide de A en el sistema 2. Nos interesa, por comodidad en el análisis que vamos a hacer a continuación, irnos un ratito al sistema inercial en el que el centro de masas no se mueve. ¿Cómo sabemos que el centro de masa es un sistema inercial? Bueno, porque si se está moviendo a velocidad constante respecto a cuerpos o un conjunto o a un sistema que no tiene fuerzas externas, entonces es un sistema inercial.
Así que si escribimos que la velocidad de A es igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad A' que uno mide en el centro de masa, podemos despejar cómo es la velocidad de A' respecto a la velocidad de A en el sistema que teníamos originalmente. Y lo mismo podemos hacer con la velocidad de B. En el sistema de centro de masas, la cantidad de movimiento es cero. Efectivamente, la velocidad del centro de masa en ese sistema es cero. Entonces la cantidad de movimiento total del sistema es cero. Entonces podemos escribir la suma de las cantidades de movimientos individuales antes y después del choque, y ambas son cero. Esto nos permite despejar la velocidad de uno de los cuerpos respecto al otro, ya sea antes o después del choque. En general tenemos una expresión que relaciona los módulos de las rapideces. Son proporcionales una respecto de la otra. Entonces quiere decir que si una rapidez sube, la del otro también, y si una baja, la del otro también. Si es un choque donde se conserva la actividad total, ninguno de los cuerpos puede modificar su actividad, porque o la suben los dos o la bajan los dos. Entonces, esta idea de que hay una conservación de la actividad con las características que ya hemos mencionado, implicaría que en este sistema del centro de masa, la rapidez de los cuerpos no cambia entre antes y después del choque. Podrá cambiar tal vez la dirección, podrá cambiar el sentido, pero lo que no cambia es el módulo de la velocidad. Es decir, las rapideces se mantendrían constantes. Entonces, la rapidez inicial de A es igual a la rapidez final de A y la rapidez inicial de B es igual a la rapidez final de B. Pero como después vamos a querer volver al sistema original, nos resulta tal vez más práctico y porque es más fácil de manejar la magnitud vectorial que el módulo en sí, así que podría elevar al cuadrado estas expresiones y tener en cuenta que el módulo de la rapidez al cuadrado es igual a lo que sería el cuadrado del vector velocidad, que es simplemente definirlo como el producto escalar del vector velocidad consigo mismo. Podríamos decir entonces que en el sistema del centro de masa, el sistema en el que el centro de masa está con velocidad cero, los cuerpos tienen la misma velocidad al cuadrado antes que después del choque. Y ahora que tenemos esa expresión, podemos regresar al sistema inercial original simplemente reemplazando la expresión de la velocidad como habíamos dicho antes, es decir, por ejemplo, la velocidad de A inicial en el sistema de centro de masa es igual a la velocidad de A inicial en el sistema original menos la velocidad del centro de masa, y así con todas las demás. A su vez podemos desarrollar los cuadrados. Tiene una expresión muy similar al cuadrado de un binomio de dos números. Simplemente hay que tener presente que cuando hacemos producto de los dos sumandos estamos haciendo un producto escalar entre vectores, pero es esencialmente lo mismo y lo pueden comprobar a partir de la definición de producto escalar y de lo que significa ese cuadrado. Simplemente es a cada paréntesis hacerle producto con el otro paréntesis y aplicar distributiva. Por ejemplo, en el primer término nos quedará que la velocidad de A inicial al cuadrado menos 2 veces el producto de la velocidad de A inicial por la velocidad del centro de masa más la velocidad del centro de masa al cuadrado. Ese término de velocidad de centro de masa al cuadrado va a aparecer de los dos lados de la igualdad, así que se va a cancelar y la expresión va a quedar con dos términos de cada lado de la igualdad. Lo mismo para el cuerpo B. En este punto todavía tenemos esa velocidad del centro de masa molestándonos en todos lados y en realidad yo me las quiero sacar de encima porque bueno, si no, no hubiera tenido gracia hacer este pasaje que fuimos al sistema de centro de masa para entender mejor lo que implicaba la condición de conservación de la actividad, pero bueno, si nos arrastramos esa velocidad del centro de masa por todos lados es muy molesto y no ganamos nada, así que tenemos que pensar si hay alguna manera de sacársela encima. Para eliminar esos términos y simplificar, se me ocurre que puedo usar la conservación de la cantidad de movimiento. De la siguiente manera, multiplicaría la primera ecuación por la masa de A y la segunda ecuación por la masa de B y luego la sumaría. Y reagrupo un poquito. Y entonces me va a quedar esta expresión de acá, que la masa de A por la velocidad de A inicial al cuadrado, más la masa de B por la velocidad de B inicial al cuadrado, menos este término que es 2 veces la velocidad del centro de masa, por un paréntesis donde tengo masa de velocidad de A inicial más masa de B por velocidad de B inicial, y todo eso es igual a una expresión del otro lado para las velocidades finales, que es equivalente. Lo interesante es notar que lo que está entre paréntesis de un lado y del otro es la cantidad de movimiento total.
En un caso la estoy calculando con las velocidades iniciales y en la otra con la velocidad final, pero recordemos que la cantidad de movimiento total se conserva, así que es la misma del lado izquierdo que del lado derecho, y podemos cancelar esos términos. Y entonces ya está, nos sacamos la velocidad del centro de masa de encima. Nos quedan estos términos que solo dependen de las velocidades al cuadrado. Y, miren ustedes, masa por velocidad al cuadrado, o si quieren, rapidez al cuadrado, es algo que crece con la masa y la rapidez. ¿No será esa función t con la que simbolizábamos la actividad algo proporcional a masa por la velocidad al cuadrado? Al parecer acá tenemos una expresión de conservación. Tenemos que la masa de A por la velocidad de A inicial al cuadrado más la masa de B por la velocidad de B inicial al cuadrado es igual a la masa de A por la velocidad de A final al cuadrado más la masa de B por la velocidad de B final al cuadrado. Tiene toda la pinta de una ley de conservación. Así que tal vez sí, efectivamente, esa expresión sea la actividad conservada que estábamos buscando. Ahora bien, por motivos históricos se le coloca un factor 1/2 adelante, es decir, se define t como 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Esa sería la cosa a la que veníamos llamando actividad. Bueno, en realidad los físicos le dicen energía cinética. Esto es la energía cinética, y ¿por qué no se los dije hasta acá que era la energía, que íbamos a hablar de la energía cinética? No sé, me gustó el factor sorpresa, me pareció interesante. Creo que la primera vez que yo como alumno vi la energía cinética no me decía absolutamente nada esa expresión, simplemente me dijeron a esta expresión la dicen energía cinética porque depende de la velocidad y chau, ya está, esto es la energía cinética, apareció en las ecuaciones haciendo un procedimiento y no me decía nada. En cambio, al asociarla como una especie de actividad que hay en el sistema, me parece, no sé, conceptualmente más interesante, por eso quería compartirlo por este camino. Podemos ver todo esto un poco más formalmente. Pensemos en una trayectoria en el espacio que sigue un cuerpo desde una posición inicial a una posición final, que la vamos siguiendo con un vector posición, y entonces digamos que se define una integral en la que hacemos un producto escalar de una fuerza total por un pequeño desplazamiento. Entonces decimos, bueno, pero esa fuerza total, por la segunda ley de Newton, la podemos escribir como la derivada temporal de la cantidad de movimiento. Esta depende de la derivada de la velocidad, y la velocidad a su vez es una derivada de la posición, así que podríamos pensarlo como una derivada segunda de la posición. Tenemos producto escalar de la derivada segunda de la posición por el diferencial o el pequeño desplazamiento de posición. Así que podemos manipularlo un poquito. Podemos pensar que si tenemos una derivada segunda por una derivada por un diferencial de tiempo, entonces aplicamos como si fuera una regla de Leibniz al revés y escribimos una derivada del tiempo de un producto menos la derivada del primer factor por la derivada segunda del segundo. Acá abajo les escribo cuál era la regla de Leibniz por si no la recuerdan. Notemos que la derivada de r respecto del tiempo por un diferencial de t es el diferencial de r. Entonces, del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad tenemos ese término que es una derivada segunda de la posición por un diferencial de r. Así que uno lo pasa al otro lado y lo tiene sumando 2 veces y después lo puede pasar de vuelta ese 2 para el otro lado y le queda un medio. Lo que tenemos a la derecha ahora es una derivada temporal de un producto de la derivada temporal de la posición por la derivada temporal de la posición, es decir, la derivada temporal de la posición al cuadrado, pero eso es la velocidad al cuadrado. Así que uno puede decir que lo que tenía en la integral, esa derivada segunda de la posición por el diferencial o desplazamiento de la posición, es igual a la derivada temporal de un medio por la velocidad al cuadrado por el diferencial del tiempo, o directamente decir que eso es un incremento infinitesimal pequeño, un diferencial de un medio de la velocidad al cuadrado. Reemplazando eso en la integral que teníamos antes, y que a mí ya no me entra en la pantalla, pero que ustedes siempre pueden rebobinar, les termina quedando entonces que tienen que integrar ese diferencial de la velocidad al cuadrado, evaluado entre los valores iniciales y finales. Es el caso más simple de integral que uno podría resolver, porque es la integral de 1 o la integral de una constante que está multiplicando y sale afuera. Así que lo que nos termina quedando es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. De vuelta a esto que está a la derecha, uno lo puede llamar simplemente variación de la energía cinética e identificar el término con la velocidad final como la energía cinética final y el de la velocidad inicial como el de la energía cinética inicial. Y nada más, podría no darle ninguna más interpretación y decir a esto se me antojó llamarlo energía cinética. Después podría buscar en un diccionario etimológico de dónde sale la palabra energía, que viene de los griegos, de algo parecido, que dijo Aristóteles, no sé qué, que no me interesa, y que para los que lo vieron en su momento les significaba algo esa palabra de origen griego, pero realmente a mí me gusta pensarlo como que es una medida de la actividad del sistema. A mí, no se casen con esa idea, me gusta a mí. Y a la izquierda tienen esa integral de la fuerza por el desplazamiento, ese desplazamiento pequeñito, pero que son desplazamientos pequeñitos a lo largo de todo el recorrido de la curva, que se suman, como es una suma infinita de desplazamientos pequeñitos, es esa integral que habíamos dicho antes. A eso se lo llama trabajo. ¿Por qué llamarlo trabajo? Bueno, no sé, uno podría decir, me cuesta más trabajo elevar un cuerpo una cierta distancia contra la acción del peso.
bueno, lo generalizás con una fuerza cualquiera, desplazándolo a una distancia cualquiera y decís que también es un trabajo. En general decir mover más cargas, más distancia implica mayor trabajo. Y bueno, tironeándolo por ahí, de la misma manera que yo pude haber tironeado para llamar actividad a la energía cinética. Entonces, bueno, también a trabajo es otra palabra adaptada del lenguaje cotidiano que se le trata de dar alguna interpretación a lo que estás encontrando en las expresiones matemáticas. Todo esto muy lindo, ahí tenemos el teorema de trabajo y energía, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que vimos antes, lo que mencionamos antes del choque, de la conservación de la energía cinética? ¿Qué tiene que ver con eso? Primero tendríamos que preguntarnos qué es un choque, que bueno, no lo dijimos antes, pero un buen momento para preguntarse. Pensemos que tenemos un cuerpo A y un cuerpo B, que tienen ciertas velocidades de A inicial y velocidad de B inicial, que se encuentran inicialmente muy lejos uno del otro, y que en algún punto sus trayectorias se intersectan, pero en realidad no hace falta que estrictamente hablando se intersecten sus trayectorias. Recuerden que ya habíamos hablado de que en realidad no existen las fuerzas de contacto entre cuerpos, y en realidad hay una región en la que los cuerpos están lo suficientemente cerca como para hacerse una fuerza apreciable, que se atenúa con la distancia. Entonces esa región será la región donde ocurre el choque, y luego saldrán de esa región y volverán a estar lo suficientemente lejos uno del otro como para no hacerse fuerzas de magnitud apreciable. Saldrán con velocidades de A final y una velocidad de B final, y en el medio podemos pensar en esa zona, en esa región de choque donde se hicieron las fuerzas, podemos pensar que bueno, se ejercieron trabajos la una a la otra. Podemos pensar en el trabajo que se hizo sobre el cuerpo A como la integral esa de la fuerza que B le hace a A al recorrer la trayectoria CA, una trayectoria que vaya a saber cuál es, y eso es igual a la variación de energía cinética de A, y lo mismo se tendría para el cuerpo B. Podemos sumar esas dos expresiones y reagruparlas un poco, y entonces nos van a quedar del lado derecho la suma de las energías cinéticas iniciales y finales, es decir, la energía final sería un medio de la masa por la velocidad de A final al cuadrado, más un medio de la masa de B por la velocidad de B final al cuadrado, y lo mismo con la energía cinética inicial. Del lado izquierdo tendremos la suma de trabajos internos del sistema. En general no se anula, pero cuando se anula se conserva la energía cinética total, porque nos quedaría que la variación de energía cinética es igual a cero. Vamos a ver un poco más en detalle en qué caso. Cuando se tiene una fuerza que solo depende de la distancia entre los cuerpos y con dirección sobre la recta que los une. Y el trabajo tiene que depender únicamente de las posiciones iniciales y finales. Eso es lo que se llama una fuerza conservativa. Otra forma de decirlo, que es más correcta, es decir que la fuerza puede escribirse como un gradiente de la diferencia relativa de posiciones. Esto es un poco más técnico matemáticamente, se los estoy mencionando nomás. Y lo que les cuento a continuación, por favor no se pongan nerviosos, soy realista y sé que tal vez algunas de estas herramientas matemáticas no las tienen tan pulidas. Quédense con el cuentito nomás. Si yo tengo las posiciones del cuerpo A y del cuerpo B y puedo pensar que existe un vector RAB, que es la diferencia de RA menos RB, y que el módulo de ese vector es la distancia entre los cuerpos, puedo sumar esos dos trabajos que teníamos, el que es hecho sobre el cuerpo A y el que es hecho sobre el cuerpo B. Puedo escribir la fuerza que actúa sobre el cuerpo B usando la tercera ley de Newton como la fuerza que B hace sobre A, y puedo juntar las dos integrales porque puedo, en vez de hacer esta integral, por decirlo de una manera mal y pronto, un matemático me pegaría, pero diríamos, si multiplico y divido por un diferencial del tiempo, podría pensar que estas integrales se convirtieron en integrales del tiempo, y ese diferencial de r dividido al diferencial de tiempo quedó convertido en una velocidad. Así que puedo juntar las dos integrales, y ahora ya no son integrales sobre las curvas, son integrales en intervalo de tiempo, entre un tiempo inicial y un tiempo final, de la fuerza de B sobre A multiplicado por este paréntesis, que es la velocidad de uno menos la velocidad del otro, que si lo multiplicamos por el diferencial de tiempo nos quedaría, todo eso es como un diferencial del vector diferencia de posición RA menos RB, es decir, RAB que había definido antes, y yo siempre podría pensar que ese vector lo puedo escribir como su módulo por un versor R guioncito que tengo acá, y bueno, estábamos bajo la hipótesis de que la fuerza que se hacen los unos a los otros depende nada más que de esa distancia, y que también va a ser algo que esté en la dirección de R. Bueno, acá podrá ser con un signo más o con un signo menos como lo escribí, pero bueno, será el módulo de esa fuerza por el vector R. Ahora bien, yo puedo decir entonces que esta integral es igual, o sea, acá se va a hacer el producto escalar de dos cosas que son paralelas porque son proporcionales a ese versor R, y simplemente va a quedar todo el módulo, va a quedar el módulo de esa fuerza que depende de la distancia, integrado en la distancia y entre los límites de distancia inicial y distancia final. En el caso, como habíamos mencionado antes, que la integral solo dependa de la posición inicial y final, y estas son posiciones lejanas al punto de choque, donde la fuerza se anule, entonces esencialmente es la misma distancia, es decir, para distancias muy grandes la fuerza da lo mismo. Cuando uno haga la integral le va a dar que esa integral se hace cero.
Si cuesta verlo en este punto, bueno, uno puede y también pensarlo como, bueno, si hemos dicho que esa fuerza era como un gradiente, y acá estamos diciendo que es un gradiente, bueno, depende de la posición, entonces, bueno, habrá una función U que depende de esa distancia entre los cuerpos, y la fuerza será algo proporcional a la derivada de esa U respecto a la distancia. Así que si uno reemplazara la fuerza como algo proporcional a esa derivada, como uno sabe de las materias de matemática, la integral de una derivada da la función derivada. Y si es una integral definida entre dos límites, es por regla de Barrow la diferencia entre la función evaluada en la posición final menos la posición inicial. Ahora, lejos, posiciones que se consideran final e inicial que son lejanas, ambas funciones deberían dar una constante, la misma constante en principio, porque sabemos que la fuerza se hace cero, y si la fuerza se puede escribir como la derivada de esta función, si la fuerza se hace cero, la función tendría que ser constante. Así que nos queda una diferencia de dos constantes que son iguales, y entonces da cero. Esa sería otra forma de verlo. Repito, soy consciente que tal vez a esta altura no tienen estos elementos matemáticos tan desarrollados, y por eso quédense como que existe un cuentito que justifica lo que estoy concluyendo en este momento. La suma de los trabajos de las dos fuerzas internas da cero cuando la fuerza depende de la distancia y la integral solo depende de las posiciones inicial y final. Podemos entonces recapitular un poco estas leyes de conservación que hemos estado viendo hasta el momento. Si la fuerza externa total al sistema se anula, entonces se conserva la cantidad de movimiento, es decir, se conserva la suma de las cantidades de movimientos de cada partícula que pertenece al sistema. Si los trabajos externos e internos de un sistema se anulan por ese teorema de trabajo y energía, podemos concluir que se conserva la cantidad esa de actividad o energía cinética, como prefieran llamarlo, pero llámenlo energía cinética porque es lo más estándar, también se conserva. Es decir, ese T1 más T2 más T3, todo junto da constante. Para que se anulen los trabajos externos e internos, quiere decir que hay involucradas fuerzas que se llaman conservativas, que el trabajo de esas fuerzas depende de las posiciones iniciales y finales, pero no del recorrido. Adicionalmente, en este caso que estamos diciendo de que directamente se anulan esos trabajos, estamos suponiendo que a distancias lo suficientemente grandes las fuerzas se anulan, las fuerzas que se hacen internamente los cuerpos que chocan. Gracias a eso es que suceden choques que son localizados en una región del espacio, y luego de eso la suma de todos los cuerpos queda con la misma energía cinética inicial que final. Ahora bien, si las partículas o los cuerpos que estamos considerando se mantienen en rangos tales que las fuerzas conservativas no se anulan, todavía existe un tipo de conservación, que la vamos a discutir a continuación. Veamos un poco eso. En general, si se tienen cuerpos numerados 1, 2, 3, 4, pasando por alguno I genérico, podríamos aplicar el teorema de trabajo y energía para cada uno de esos cuerpos. Podríamos decir que el trabajo sobre el cuerpo iésimo viene dado por la integral de trabajo de la fuerza hecha sobre I al moverse por una curva CI. Eso va a ser igual a la diferencia de la energía cinética final menos la energía cinética inicial del cuerpo I. Ahora bien, podemos descomponer los trabajos de esa fuerza total hecha sobre el cuerpo I. Podemos descomponerla en el trabajo hecho por las fuerzas externas más el trabajo hecho por las fuerzas internas. A su vez, a las fuerzas externas las podemos descomponer en externas no conservativas y en externas conservativas, y a las internas en internas no conservativas y en internas conservativas. Generalmente estas fuerzas internas conservativas dependerán de las posiciones relativas y, más simple aún, de las distancias entre las partículas o cuerpos que constituyen el sistema. Por otro lado, las fuerzas externas conservativas dependerán de la posición espacial de la partícula. Indirectamente dependerán de posiciones relativas de otras partículas que no están consideradas en el sistema, pero bueno, para nosotros es como si dependieran de la posición espacial, porque las otras tendrán que estar quietas o algo por el estilo. Como les dije anteriormente, esto decir que son fuerzas conservativas, más técnicamente es decir que las fuerzas son proporcionales a un gradiente de una función que depende de la posición. Simbólicamente este es el símbolo de gradiente, y bueno, más comúnmente se suele decir que directamente es una igualdad con un signo menos adelante, y esa función U tendrá una interpretación que vamos a ver inmediatamente. Y cuando miramos las fuerzas internas conservativas, tendríamos que pensar en una sumatoria de todas las fuerzas internas conservativas que actúan sobre el cuerpo I, hechas por un J distinto de I. Y esa fuerza interna conservativa se podrá escribir como función de una diferencia de posiciones.
A su vez será igual a menos un gradiente de una función que depende del vector S de diferencia de posiciones. Ese símbolo de gradiente, hagan de cuenta que es como una derivada para todo lo que les puede llegar a interesar a ustedes acá. Por ahora no nos enrosquemos tanto con esta notación, no se asusten, simplemente síganle el cuento. Entonces uno puede reagrupar y decir que le va a quedar una integral que va a ser de los términos no conservativos, ya sean externos o internos, sobre el cuerpo I, más un término que es el de las fuerzas conservativas externas, que quedó como la integral de ese gradiente de esa función UI que depende de la posición, más una sumatoria de integrales hechas sobre distintas trayectorias relativas de un cuerpo respecto a los otros, que va a depender de gradientes de otras funciones o U y J asociadas a las fuerzas que se hacen internamente en los cuerpos J sobre I. Si tienen el gradiente de IJ, tendría que ser menos el gradiente de JI. Esos desplazamientos de diferenciales R y J tendrían que ser igual a menos el desplazamiento diferencial de RJI. Por lo general siempre estamos hablando de la misma función U y J que UJI, simplemente redefiniendo el R y J adentro, pero estaríamos hablando de que es la misma función tanto para la partícula I como para la partícula J. Y entonces estos tres bloques repetidos para cada I, sumando sobre todos los I, tendríamos lo siguiente. Del lado derecho queda una sumatoria de cosas que son las diferencias de energía cinética de cada partícula, de cada cuerpo, así que la sumatoria da la diferencia de energía cinética total entre el estado inicial y final. Del lado izquierdo, si miramos lo que venía de la integral de las fuerzas conservativas externas, tenemos que la integral del gradiente tiene que dar la variación de la función. Eso es muy parecido a cuando ustedes tienen con una sola variable la integral de la derivada de una función. Y si es una integral definida, es la variación de la función. Bueno, acá es lo mismo con el gradiente. Esto en realidad no son integrales de una variable, son integrales en una curva. La curva se podría parametrizar y quedar como de una variable, pero en realidad es un poco más complicado. También algo similar va a ocurrir con los términos que son asociados a las fuerzas conservativas internas. Así que finalmente lo que van a quedar son sumatorias sobre variación de funciones. Bueno, acá estoy diciendo que estoy sumando dos veces la misma delta U y J, o sea, dos veces la misma variación U y J, así que podría definir una U interna IJ igual a U y J más UJI, que en realidad es sumar dos veces lo mismo, y las sumatorias las podemos reacomodar. Eso ya es jugar un poquito con la matemática, pero digamos, esa sumatoria de un medio de IJ con I distinto de J, con delta U de IJ interno, lo podríamos escribir directamente como una sumatoria sobre I de una sumatoria de J mayor que I de el incremento o la variación de esa función U interna IJ. Y dejando de lado toda esta parte media engorrosa de manipulación, y que te cuento acá muy apuradamente por los tiempos del video y para que nadie se duerma y porque además más de uno no se quiera la cuenta, llegamos al resultado que va a interesar, digamos. Yo sé que todas esas sumatorias de fuerza que teníamos más a la izquierda es el trabajo no conservativo, y entonces podemos decir a grandes rasgos, si paso todos esos términos que tienen los U interno y externo al lado derecho, me termina quedando una ecuación que es trabajo no conservativo del lado izquierdo igual a una variación de una cosa ahí que suma todos esos UI, los UI externos más los UI internos, más otra cosa que suma todos los términos de energía cinética, TI. Así que todos esos términos de energía cinética es lo que llamo la energía cinética total del sistema. Y todos esos UI, esas funciones que dependen de posiciones y posiciones relativas entre los cuerpos, son términos de energía potencial. Es decir, toda esa cosa se la llama energía potencial. ¿Por qué se la llama energía potencial? Y porque uno está pensando en la siguiente expresión. Cuando uno dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas se anula, uno llega a la conclusión que toda esa otra cosa que está del lado derecho es cero. Entonces no hay variación de toda esa cosa que está entre corchetes. Y ahora no tenemos nada más que la energía cinética, tenemos una cosa adicional que es, bueno,
Cuando no es cinética, ¿dónde va a parar la energía? Si yo tengo cuerpos y en algún momento esos cuerpos pierden su energía cinética y entonces el sistema no tiene una energía cinética conservada, pero después pasa un tiempo y por ahí lo vuelven a recuperar. Entonces, mientras tanto, ¿dónde estuvo esa energía? Bueno, estuvo escondida o guardada de alguna manera en algo a lo que hemos pasado a llamar energía potencial. Si la energía cinética era una especie como de actividad del sistema, esta energía potencial sería como una capacidad para ponerse activo, para una capacidad para hacer algo, pero que está guardada, almacenada de alguna manera. Esta es la expresión más general que pueden llegar a encontrar de esa energía potencial, que está incluyendo energía potencial debida a fuerzas conservativas externas y fuerzas conservativas internas. Han visto casos muy simples donde tienen por ahí una o dos fuerzas conservativas, la de la gravedad, la de un resorte, pero digamos en caso más general podríamos tener muchos cuerpos unidos todos por resortes, haciéndose fuerza de gravedad o algún otro tipo de fuerza conservativa, y esta sería la forma más general de escribir la energía potencial asociada a todas esas fuerzas, todas esas interacciones. Así que lo que uno está teniendo acá es la conservación de la energía mecánica, se le suele decir. Es decir, si se anulan los trabajos no conservativos, se conserva la energía mecánica. Es un resultado más general que el de simple conservación de la energía cinética. Y con esto ya tendríamos varios casos de conservación. Conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía cinética en circunstancias en las que las fuerzas lo suficientemente lejos se anulan y son fuerzas conservativas las que actúan en el momento en que sucede el choque. Y si no, cuando las fuerzas no se anulan, pero han sido fuerzas conservativas las que han estado actuando y se anulan los trabajos de las fuerzas no conservativas, todavía podemos decir que se conserva la energía mecánica, que es un resultado más general que decir que se conserva la energía cinética. Ahora alguien podría seguir preguntándome, y bueno, y además de esto, ¿se conserva algo más? Bueno, sí, por completitud podemos mencionar algo más que se conserva para saber que existe. Nuevamente hay que tener en cuenta un poco más de matemática, hay que recordar o aprender lo que es el producto vectorial. Una operación en donde si yo tengo un vector A que tendrá sus componentes a x, a y, a z y un vector B que tendrá sus componentes bx, by y bz, obtengo un vector, bueno en realidad es un pseudovector pero no entremos en ese detalle, que tiene sus componentes definidas de la manera como se ve en esta expresión, dejando de lado lo extensa que parece. Esta expresión lo que implica que si yo tengo el vector A y B y pienso el plano que contiene a ese vector A y B, el producto de A por B vectorial, es decir, haciendo esa cruz en el medio entre A y B, que no es lo mismo que el producto escalar, este producto vectorial da perpendicular a ese plano. Además sigue lo que se llama una especie de regla de la mano derecha. Si uno piensa que A va hacia B como articulando sobre un eje, que es el eje en el que estamos viendo acá el producto A por B, si yo mirara desde arriba ese plano, vería que A, siempre voy en el ángulo más chico, ¿no? Se estaría moviendo en un sentido antihorario. Cuando es antihorario, el vector es saliente. Por el contrario, si estuviera ubicado en una posición en la que para ir hacia B tuviera que ir en sentido horario, el vector sería hacia abajo del plano S, es decir, si yo lo miro desde arriba, estaría viendo el vector A por B entrante. Otro detalle, otra cosa que se puede demostrar es que el módulo de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo menor entre A y B. Siempre pensando ese ángulo como tomado entre 0 y 180 grados o pi si lo decimos en radianes. Notar que por la forma que tiene esa expresión, si hacemos el producto de A por A nos va a dar 0. Notemos que si hacemos el producto de A por B es igual a menos el producto de B por A. Entonces, sabiendo ya ese producto vectorial, pensemos que tenemos muchas partículas o muchos cuerpos, 1, 2 y lo de siempre, y vamos a pensar nuevamente en la segunda ley de Newton. Vamos a pensar en la fuerza total que actúa sobre I es igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento, y entonces lo que vamos a hacer es multiplicar vectorialmente de ambos lados de esta igualdad por el vector posición RI. Si expresamos la cantidad de movimiento como la masa por la velocidad y la velocidad como la derivada de la posición, nos va a quedar que tenemos el producto vectorial de RI por la derivada segunda de RI. Ahora hay que tener en cuenta que también se puede aplicar una regla de Leibniz de la derivada de un producto, pero hay que tener cuidado de respetar el orden porque ahora este producto, como vimos, depende del orden en que se dan los factores, porque si no cambia de signo.
Bien, si uno aplica la regla de Leibniz, se encuentra con que tiene la derivada temporal de RI por la derivada de RI respecto al tiempo, menos el producto de la velocidad por sí misma, es decir, el producto de la derivada temporal de RI. Pero como les estábamos señalando antes, un vector multiplicado por sí mismo en este producto vectorial da 0. Entonces, volviendo a meter la masa ahí adentro y juntándola con la velocidad, en definitiva nos queda la derivada temporal del producto vectorial de RI por la cantidad de movimiento PI. Y del lado izquierdo lo que tenemos, ese término que es RI, producto vectorial de la fuerza total sobre I, es lo que se llama momento de la fuerza. Y es una manera de cuantificar la palanca de una fuerza. A ver, tratemos de entenderlo con algún dibujito. Por ejemplo, acá estoy pensando en un cuerpo y estoy pensando en un punto, que podría ser un punto donde ese cuerpo lo tengo sujeto tipo atravesado por un eje. Ese es un punto fijo y el cuerpo podría rotar alrededor de ese punto. Y entonces yo tomo la posición R respecto a ese punto y es la posición de un cuerpito, un pedacito de ese cuerpo. Y en ese punto estoy viendo una fuerza que actúa sobre la partícula que está ahí. Y no es lo mismo si está más lejos que si está más cerca. Cuando está más cerca hace menos palanca que cuando está más lejos. Además observar que, acá marco en rojo el ángulo que se hace en el vector fuerza y este vector posición. Bueno, este ángulo es el mismo que tendríamos si yo desplazo la fuerza sin rotarla, hasta que su origen coincide con el del vector R, ese sería el mismo ángulo. Entonces fíjense que acá tenemos un ángulo que es casi un ángulo recto, y pensemos en otros casos en los que ese ángulo o es mayor que un ángulo recto o es menor que un ángulo recto. Y yo lo que me doy cuenta es que si ese ángulo es cercano a 180 grados, es decir, a dos rectos, o cercano a 0, yo más bien estoy casi como empujando o tironeando del cuerpo en la misma dirección que contiene el punto fijo, así que no lo haría girar al cuerpo. El cuerpo no giraría, entonces podemos decir que estamos haciéndole menos palanca porque no logramos hacerlo girar. Mientras que en el caso en el que es cercano a 90 grados ese ángulo, estaríamos haciéndole la máxima palanca. Y de hecho, por cómo está definido el producto vectorial, lo estamos viendo eso. En un caso tenemos un seno que se hace 0 y en el otro un seno que se hace 1. Así que en ese sentido estoy diciendo de que estoy de alguna manera midiendo la palanca que actúa sobre el cuerpo con esta magnitud momento de la fuerza. Por otro lado, la magnitud esta que está dentro de la derivada se la suele llamar cantidad de movimiento angular, o tal vez podrían llamarla, nadie lo hace, pero podrían llamar, no sé, cantidad de rotación, o cantidad de barrido angular, o algún nombre por el estilo. ¿Por qué digo eso? Bueno, a ver, déjenme motivar un poco la idea de lo que está representando esta cantidad de movimiento angular. Pensemos primero un caso extremo en el que este vector RI es perpendicular a la cantidad de movimiento PI o perpendicular a la velocidad. Y pensemos entonces que si hubiera algún punto fijo de referencia respecto al que estoy tomando este vector R y señala la posición de una partícula que se está moviendo con velocidad VI, podríamos pensarla en ese momento, instantáneamente, si quiere por un intervalo de tiempo muy pequeño, delta t, como si estuviera haciendo un movimiento de rotación alrededor de ese punto fijo y por lo tanto es como si estuviera barriendo un cierto ángulo. Por supuesto, todo esto sería cierto si tomamos ese tiempo delta t lo suficientemente pequeño. Y entonces vamos a poder decir que cuando mayor es la distancia, ese módulo de R, o mayor es la rapidez, mayor debería ser la perturbación que modifique a esa R y esa B para modificar el ángulo de barrido. En cierto sentido es una especie de inercia relacionada con la rapidez de barrido respecto al punto de referencia o bueno, algo por el estilo, ¿no? Da esa sensación. Además, es claro que si el ángulo es aproximadamente 0 o aproximadamente 180 grados, se barre mucho menos o directamente nada de ángulo que si el ángulo es 90 grados. De alguna manera, ese ángulo 90 grados maximiza el barrido y también hace que entonces sea mayor la perturbación externa que debería hacer girar esa dirección que tiene la partícula para modificar ese ángulo de una manera lo suficientemente grande como para modificar el barrido. O sea, estamos viendo que estas magnitudes, el ángulo, la velocidad, la distancia, la misma masa de la partícula, todas esas contribuyen a que sea más difícil reducir el ángulo de barrido. Cuando más grandes son todas esas magnitudes, bueno, en el caso del ángulo cuando más cercanos a 90 grados, más van a barrir, pero y además más difícil o más va a costar modificar ese barrido. Se suele simbolizar al momento de la fuerza con un m vector y a la cantidad de movimiento angular con un L vector. Y entonces se puede escribir así compacto que el momento total sobre el cuerpo I es igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento angular.
es como una especie de segunda ley de Newton, pero para rotaciones o barridos angulares o algo por el estilo, ¿no? Ahora podemos sumar sobre todos los i y nos va a quedar un término que es la suma de todos los momentos que actúan sobre el sistema, es decir, dará el momento total del sistema igualado a la derivada temporal de la cantidad de movimiento angular total del sistema, que sería la suma de las cantidades de movimiento angular de cada cuerpo. A su vez podemos agarrar el momento que actúa sobre una partícula y descomponerlo en el momento que hacen las fuerzas externas y el momento que hacen las fuerzas internas. El momento que hacen las fuerzas internas podríamos pensarlo que es debido a las múltiples fuerzas que actúan hechas por los J distintos de I. Así que bueno, con los mismos procedimientos de siempre, acá estamos escribiendo entonces la sumatoria de momentos externos más la sumatoria de todos los momentos internos. Y esta sería la expresión que queda si sumamos sobre todos los i. Acá déjenme hacer alguna aclaración adicional. Si yo tengo el momento de una fuerza y pienso en una recta que pasa por el origen con una dirección que sea normal a la dirección de la fuerza, la proyección del vector S posición sobre esa recta me da lo que se llama el brazo de la palanca. A su vez, como les había contado antes, dependiendo de dónde se aplique la fuerza y en qué sentido tiene que girar R para ir hacia F siguiendo el ángulo más corto, en un caso tiene un sentido de giro, en el otro caso tiene otro sentido de giro, y eso quiere decir que el vector producto R por F en un caso va a ser entrante y en otro caso va a ser saliente de la pantalla. Teniendo en cuenta esto, pensemos en un punto fijo y pensemos en la posición de dos partículas, la partícula I y la partícula J. Cada una tendrá un vector posición, RI y RJ, que sale del punto fijo, y sobre cada una actuará una fuerza de par acción y reacción, es decir, sobre I actuará la fuerza que J le hace a I y sobre la otra la fuerza que I le hace a J. Notar que ambas tienen la misma dirección, es decir, están sobre rectas paralelas. Así que podemos comparar fácilmente los brazos de palanca de cada una. También podemos ver fácilmente que en un caso el producto R por F, es decir, el momento, en un caso es saliente, en el otro caso es entrante, y eso siempre va a tener que ser así. También por la tercera ley, los módulos de las fuerzas van a tener que ser iguales. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la suma de los momentos mutuos que se hacen I y J respecto al punto O? Bueno, en realidad no son momentos sobre las partículas, serían momentos respecto a el punto fijo de la partícula debido a la fuerza que hizo la otra partícula, pero bueno, creo que se entiende. Bien, es claro que en general no se anulan porque estamos viendo justamente en el dibujo que los brazos de palanca son distintos. Así que a pesar de que los productos vectoriales sabemos que tienen sentidos opuestos, direcciones iguales, que las fuerzas involucradas tienen el mismo módulo, no alcanza para anularse porque deberían tener los brazos de palanca iguales. ¿Cuándo es que esos brazos de palanca son iguales? Bueno, si I y J se hacen fuerzas sobre la misma línea que los une, se tendría algo como lo del siguiente esquema. Y acá las palancas son iguales. Entonces podemos decir cuando se cumple esta condición, es decir, que las fuerzas que se hacen I y J son sobre la misma línea que las une, la suma de esos dos momentos da 0. Entonces finalmente podemos llegar a una expresión que, dicho en palabras, es suma de momentos igual a derivada de la sumatoria de las cantidades de movimientos angulares o directamente derivada temporal de la cantidad de movimiento angular total del sistema. Si en particular las fuerzas internas son en la dirección que une a las partículas, los momentos internos se anulan y entonces quedaría suma de momentos externos igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento angular total. Y si la suma de momentos externos se anula, podría ser porque directamente no se están haciendo momentos externos porque no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, por ejemplo, entonces finalmente llegamos a que la cantidad de movimiento angular total es constante. Hay conservación de la cantidad de movimiento angular. Los cuerpos se pueden, entre comillas, transferir cantidad de movimiento los unos a los otros, pero la suma total de la cantidad de movimiento angular del sistema se mantiene constante. Recapitulando, tenemos acá la conservación de varias cosas. Si las fuerzas externas total al sistema se anulan, se conserva la cantidad de movimiento, es decir, la suma de las cantidades de movimientos individuales de cada uno de los cuerpos del sistema.
Si los trabajos externos e internos se anulan y hay fuerzas involucradas que son conservativas y a gran distancia sucede esto de que se anulan, bueno, entonces sabemos que se conserva la cantidad de energía cinética, es decir, la suma de las energías cinéticas de cada uno de los cuerpos. Más generalmente, si se anulan los trabajos no conservativos, podemos asegurar de que lo que se conserva es la energía mecánica, que es la suma de las energías cinéticas más la suma de las energías potenciales, donde las energías potenciales, bueno, habrá energías potenciales asociadas a fuerzas externas y energías potenciales asociadas a fuerzas internas. Si la suma de los momentos de las fuerzas sobre el sistema se anulan, se conserva la cantidad de movimiento angular. ¿En qué caso se anula? Bueno, cuando la suma de momentos externos se anula y a su vez se anula también la suma de momentos internos. Cuando se anula la suma de momentos internos, podemos asegurar que se anulan cuando las fuerzas que se hacen los cuerpos mutuamente son en la misma línea que une a los cuerpos. Y cuando se anulan los momentos de las fuerzas externas, podría ser cuando directamente no se hacen momentos o cuando se hacen momentos en los que las fuerzas son en la misma recta que pasa por el punto fijo que estamos considerando. ¿Existen otras magnitudes que se conserven? Sí, por ejemplo, las cargas eléctricas. Se sabe que las cargas eléctricas se conservan, que en un volumen cerrado siempre tenés la misma cantidad de carga eléctrica, a pesar de que distintos cuerpos que estén dentro de ese volumen se pasen cargas unos a los otros, la carga eléctrica total se conserva. Por mencionar algo, hay muchas otras magnitudes que se conservan, pero estas son las más fundamentales. Algún comentario más que me quedó colgado. Si en el choque se conserva la energía cinética y la identidad de cada partícula sin transformaciones, entonces se dice que el choque es elástico. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, viene de pensar en cuerpos de material elástico que, si bien durante el choque podrían llegar a deformarse brevemente, luego restauran su forma original y por lo tanto estamos en el caso en el que sabemos que la energía cinética se conserva. Si el choque no es elástico, se dice que es inelástico o a veces también se dice que es plástico. Son casos en los que los cuerpos se deforman o a veces incluso hasta quedan pegados luego de un choque. Quedándonos solamente con los choques, conservación de la energía cinética, conservación de la cantidad de movimiento y por ahora no preocupándonos por expresiones muy generales de la conservación de la energía o conservación del momento angular ni nada de eso. Veamos algún ejemplo de aplicación de estos conceptos y de el poder predictivo que tienen estas leyes de conservación. Supongamos choque elástico de un cuerpo A contra otro cuerpo B que está originalmente en reposo. Y pensemos dos casos distintos. Un caso en el que la masa del cuerpo A es la mitad de la del cuerpo B y otro donde la masa del cuerpo A es el doble que la masa del cuerpo B. Conociendo la velocidad que tiene A inicialmente, la pregunta sería ¿cuáles son las velocidades finales luego del choque? Llamemos al primer caso caso A y al otro caso B. Bien, comenzando con el caso A, tenemos la masa pequeña que tiene una velocidad VA inicial que va hacia la masa grande MB. Por simplicidad vamos a suponer movimiento siempre en la misma recta. Acá ponemos X y entonces tenemos que cualquier vector velocidad lo podremos escribir como una componente Bx por un versor X y esa componente puede tener algún signo más o menos según corresponda. Escribiremos la expresión de la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección X. Es la masa de A por la velocidad inicial de A en X por la masa de A por la velocidad de A final en X más la masa de B por la velocidad de B final en X. Ahora, como dijimos que el choque es elástico, hay conservación de la energía cinética. Sabemos que el módulo de la velocidad al cuadrado es igual al vector velocidad al cuadrado. Tendría que ser las componentes bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado, pero en este caso solo sobrevive bx cuadrado. Así que nos queda esa conservación de la energía cinética es igual a un medio de la masa de A por velocidad inicial de AX al cuadrado igual a un medio de la masa de A por la velocidad de A final en X al cuadrado más un medio de la masa de B por la velocidad de B en X final al cuadrado. Además sabemos que la masa de A es igual a la masa de B dividido 2. Juntando esto en las ecuaciones llegamos a dos expresiones que relacionan las velocidades.
una que tiene la velocidad en forma lineal y la otra que tiene la velocidad en forma cuadrática, las dos muy parecidas. En este sistema de ecuaciones, la velocidad de A inicial debería ser dato porque los que nos interesan son las velocidades finales, así que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. De la primera ecuación podríamos despejar la velocidad de A en X final en función de la velocidad de A inicial menos 2 veces la velocidad de B final. Y eso lo podemos meter dentro de la segunda ecuación para despejar la velocidad final de B. La manipulación es realmente muy simple, cualquiera que esté mirando el video puede seguirla y ni siquiera hace falta usar ninguna ecuación para despejar la cuadrática porque en este caso no hay término de orden cero, así que es fácil factorizar y encontrar que una solución es que la velocidad de B final sea 0 y la otra es que la velocidad de B final sea 2/3 de la velocidad de A inicial. El resultado que da 0 correspondería a un caso en el que las partículas son intangibles, no interactúan. Es como si viniera el cuerpo A y en vez de chocar al cuerpo B lo atravesara y siguiera de largo con la misma velocidad. Entonces claro, el cuerpo B quedaría con velocidad 0, pero ese caso no nos interesa. Así que teniendo en cuenta el caso que sí nos interesa, y teniendo en cuenta que ya teníamos puesto la velocidad final de A en función de la velocidad final de B, podemos encontrar también que la velocidad final de A es menos 1/3 de la velocidad de A inicial. Así que bueno, en este dibujito estaríamos representando esa situación final después del choque. El signo negativo lo estaríamos interpretando, ya que sabemos que la velocidad de A inicial en X tiene signo positivo porque la partícula, como la habíamos graficado, iba de izquierda a derecha, que era el sentido positivo del eje. Y si ahora le estoy diciendo que la velocidad final de A es proporcional a esa con un signo negativo, entonces tendrá que ir hacia atrás, es decir, el cuerpo rebota. Cosa que ya habíamos mencionado antes, de que un cuerpo con menos masa, al impactar contra otro más masivo, rebota hacia atrás. Y el otro también se lleva algo de cantidad de movimiento, pero de izquierda a derecha. Bueno, y ahora veamos el otro caso. Ahora veamos cuando el cuerpo A es más masivo que el B, en el doble de masa que B. Todo es muy parecido, no voy a hacer todos los pasos de nuevo. Vamos a llegar a un sistema de ecuaciones que es muy parecido al que teníamos antes, pero ahora en vez de tener un factor 1/2, voy a tener un factor 2 dando vuelta por ahí. De vuelta de una primera ecuación voy a despejar la velocidad final de A y la voy a meter en la otra ecuación y de ahí despejaré la velocidad final de B. La velocidad final de B tendrá dos soluciones, una es la velocidad 0, que ya le dimos una interpretación y no nos interesa, y la otra es velocidad final de B, es 4/3 de la velocidad inicial de X, y la velocidad final de X es 1/3 de la velocidad inicial de X. Es decir, si queremos graficar cómo sería el estado final luego del choque, ahora acá estoy dibujando el cuerpo A como más masivo, el más grandote. En realidad ustedes saben que más grandote no quiere decir que sea más masivo, pero para dibujarlo de alguna manera. Así que luego del choque, si bien los dos cuerpos siguen moviéndose de izquierda hacia derecha, el cuerpo A no lo logra alcanzar el cuerpo B. O sea, luego del choque, A se frena y B sale disparado con incluso mayor velocidad que la que tenía A. Con choques plásticos, ¿qué pasa? Depende cómo sucedan. Supongamos que la masa A es la mitad de la masa B y supongamos dos situaciones. Situación A, por ejemplo, sería que el cuerpo A se deforma y frena hasta quedar quieto, mientras que la situación B podríamos pensar que el cuerpo A se deforma y queda pegado a B. En el caso A, la conservación de la cantidad de movimiento nos dice que la masa de A por la velocidad de A inicial es igual a la masa de B por la velocidad final de B. Y nosotros sabemos que la velocidad final de B va a ser la masa de A sobre la masa de B por la velocidad inicial de A. Y la velocidad final de A ya la sabemos, es dato, da 0, porque dijimos que se quedaba quieto. No hay novedad ahí. En el caso B, de vuelta, planteamos la conservación de la cantidad de movimiento. Decimos que la masa de A por la velocidad de A inicial es igual a un cuerpo que ahora tiene las dos masas juntas, MA más MB, con una cierta velocidad final.
Ese cuerpo yo ya no lo llamaría ni A ni B, es un nuevo cuerpo, pero es el mismo sistema transformado de alguna manera. Creaste un nuevo cuerpo que tiene AMA y AMB, y esa sería la velocidad final que tiene el cuerpo. Simplemente la despejas y te queda que la velocidad final es MA sobre MA más MB por la velocidad de A inicial. Es decir, si el choque es plástico, solo podemos saber la cinemática final si nos dan alguna información más, o bueno, conocemos alguna información más de cómo se invirtió la energía que se perdió, porque hay energía cinética que se está perdiendo. ¿Y esa energía dónde fue a parar? Fue a parar a una especie de energía potencial interna de los sistemas que los deformaron. La bolita de plastilina que le pega a una bola grandota y queda pegada, ¿dónde fue a parar esa energía cinética que tenía? Bueno, parte de esa energía se la transfirió a la bola grandota, la cual queda pegada y sigue moviéndose, y otra parte de esa energía se invirtió en deformar la plastilina. La energía total en principio no se ha perdido ni se ha creado, simplemente se ha transformado, pero a veces queda un poco escondida a la vista. ¿Dónde fue a parar esa energía? Bueno, cada vez que se transforma, cada vez que se deforma un cuerpo, se está usando energía porque se está entregando energía a sus pequeños componentes microscópicos. Ahí es donde queda esa energía. Queda en energía potencial del sistema, dentro del sistema, o en energía cinética de sus pequeños componentes que no la estamos apreciando porque no tenemos la lupa lo suficientemente buena como para verla. Esto fue un pantallazo de leyes de conservación, de magnitudes conservadas, y tal vez hasta ahora uno de los videos más dolorosos desde el punto de vista del detalle matemático. Pero bueno, no hay que tenerle miedo a las matemáticas. Además, nosotros tenemos bien claro qué es lo que ustedes saben y lo que no saben a la hora de exigirle los problemas, pero siempre está bueno ver un poquito más de lo que uno completamente domina, porque eso también a uno le da una idea de lo que le falta saber o hasta dónde podría llegar la sofisticación del tema, el poder predictivo, no sé, siempre que aspirar un poquito más de lo que uno necesita al corto plazo, ¿no? Bien, ese fue el video, nos vemos en el próximo o en algún meet si alguien quiere hacer alguna consulta. Hasta luego.